Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Y estamos de vuelta las dos. Hemos estado en algunos programas con invitados, pero hoy día está aquí Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, pues sentada aquí donde me corresponde, porque cuando tú no estás yo me siento ahí. ¿En serio? Sí. Este como para Ese es el asiento de la conductora. De la conductora, pero aquí somos las dos conductoras. Sí, pero no sé por qué cuando tú no estás yo me siento ahí. Bueno, eso me parece fantástico. Siento que entonces este es el puesto Red Cultural. Exactamente. Aquí está el invitado. Aquí está el invitado. No, tú no eres la invitada, po. No, pero bueno, ya estamos de vuelta. Pero está bueno, después los vamos a dejar, sí, porque nos vamos de viaje, pero bueno, siempre va a haber alguien. Sí, no, y además vamos a dejar probablemente varios programas para que los vamos a estar acompañando todos los sábados. Y también para que nos sigan por Instagram, porque vamos a estar posteando, porque la próxima semana, o sea, nosotros el lunes nos vamos a Sicilia y vamos a estar posteando desde allá y vamos a hacer algunos reports más entretenidos. Yo encuentro que tenemos que superarnos un poco. Sí, vamos a tener así que sí. para que nos además sigan. Que yo, que la gente sepa que yo voy en búsqueda de Vincenzo Corleone. ¿En serio? Sí, yo creo que lo voy a encontrar. Puede ser, pues en una de esas. ¿Y sabe hacer ñoqui? Eso es lo que quiero preguntarle. Eso es lo más importante, porque si no sabe hacer ñoqui no califica. Sí, así que para que la gente además se entusiasme y vean El Padrino. Yo ahora en las vacaciones lo vi. ¿La reviste? Sí, la vi. Es buenísimo. La volví a ver, pues, o sea, imagínate. Sí, por supuesto. Pero es que todas esas películas que son extraordinarias, volverlas a ver siempre es realmente fascinante. Así que síganos porque vamos a estar en Sicilia para que viajen con nosotros. Hay muchas formas de viajar. Una sí es tomar el avión, otra es crosscheck, reportar todos los sábados con nosotros, que además viajamos en el tiempo, que mejor que eso. Y también nos pueden seguir en Viaje en el Tiempo en nuestros viajes, que aunque no nos acompañen físicamente, nos pueden acompañar conociendo. Sí. Así que eso. Y hoy día vamos a viajar también, pues. Sí, pues vamos a viajar y vamos a viajar probablemente a uno de los, o sea, vamos a ir a conocer la historia, bueno, de uno de los ríos más importantes de Europa, pero que tiene probablemente de las cosas más lindas, está ahí a las orillas del Danubio. O sea, está sonando a modo vals. Exactamente. O sea, ya me dieron ganas de bailar, Sí, solamente el Danubio imaginar Azul. el Danubio Azul. Sí, pues imagínate que el río tiene el vals más famoso, yo creo que es el más famoso del mundo, De todas es maneras. en honor al Danubio. Ahora, no es tan azul, No es tan azul, no. pero está bien, está bien. Es un río magnífico que cruza además 2.800 y un poco más kilómetros, 10 países, lo que no es menor, porque por lo tanto son muchos países los que incluso en su himno nacional cantan al Danubio. Sí, pues, exactamente. Austria, por ejemplo, es uno de los países que en su himno, a pesar de que Austria, de los 2.800 kilómetros que tú decías, Austria solo tiene 350 kilómetros, pero el Danubio atraviesa, en el fondo, Viena está a los dos lados del Danubio, y Austria lo siente como parte de su historia, como propio, porque claro, son hoy día 10 países, pero esos 10 países evidentemente que surgen una vez que el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? En gran medida el Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial se desarma en el fondo, y de ahí ya surgen una serie de nuevos países, y entonces gran parte de esos 10 países vienen en el fondo recién, podríamos decir, desde 1918 en adelante, porque previo a eso, efectivamente, el Danubio siempre formó parte, podríamos decir, de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico y después el Imperio Austríaco. Pero evidentemente que marca la historia de Austria, marca también la historia de Alemania, es importante, y de muchos otros países, pues hay que pensar que desemboca en el Mar Negro. Exactamente, es una ruta fluvial de importancia desde tiempos primordiales, hay vestigios incluso de la Edad de Piedra, todo lo que se habla de la cultura danubiana tiene que ver con esta teoría de los indoeuropeos como concepto, por lo tanto ahí está marcado porque es bastante lógico, la gente siempre busca donde puede tener acceso al agua, sí. O sea, los ríos son fuentes de vida como concepto. Los romanos, porque ciertamente el Danubio y el Rin son las fronteras de lo que es la Germania no romanizada, claro. Pero los romanos también lo usaban como vía fluvial y tiene vestigio. Está la Puerta Trajana, está el puente, estaba el puente de Trajano, que era el puente más
largo construido hasta ese entonces, podríamos decir, antes de... Yo creo que hoy día el puente más largo debe ser el de Crimea de Putin, ¿no? Sí, puede ser de los Probablemente. más largos. Sí. O sea... Sí, pero claro, ese de Trajano fue creo que como por 1000 años fue Sí, el po. puente más largo, y de eso sí tenemos certeza, a pesar de que no existe, porque en la columna de Trajano está Dibujadito. Dibujadito. Que además es como muy moderno, si uno se fija, o sea, hay que pensar que está hecho como con certas cruzadas, al estilo de lo que uno construiría posteriormente en el siglo XIX, Claro. los puentes monumentales de fierro forjado, digamos, o sea, no, una cosa, bueno, los Sí, pues, romanos son impresionantes. No, sí, pues son grandes constructores, o sea, ingenieros, constructores, ingenieros civiles. Exactamente. Esos son los romanos. En la Edad Media va a tener importancia, porque podríamos decir, por el Danubio van a ir las tropas de los cruzados, particularmente las huestes de Godofredo y Bouillon, van a cruzar por el Danubio, eran las más inteligentes, porque era mucho más fácil irse por el Danubio que a pata, o caminando, o a caballo, o en Obvio. mula, o en burro, ¿no es cierto?, por tierra. El Danubio es una vía expedita. Ya, Claro. por ahí van a cruzar, lo que es divertido porque después en la historia los turcos van a usar el camino al revés. Hacia el otro lado para intentar entrar en Europa, claro, y los turcos usan el Danubio y van a llegar a asediar Viena en varias ocasiones, no van a lograr tomar Viena, pero bueno, parte de lo que Hungría hoy día sí cae en manos de los turcos otomanos. Así que es esta ruta fluvial que sirve en el fondo como esta vía de comunicación. De comercio. Claro, esta vía de comunicación primero para los dos lados, y evidentemente que esta ruta de comercio, que tiene, como tú decías, esos orígenes que incluso se remontan a esta época de los indoeuropeos. De hecho, la palabra Danubio tendría una raíz indoeuropea que significa agua, río. Que corre, agua que corre, claro. básicamente. O sea, Exactamente. Y está nombrado en la teogonía de Hesiodo, ¿ya? Sí, como pues. uno de los ríos hijos de... en el fondo del río Istro, Claro. que es hijo de, en el fondo, de Océano y de Tetis. Claro, po. Nada más y Exactamente. nada menos. Entonces ahí se Y también nombran está todos los ríos. mencionado, fíjate, que en Jason y los Argonautas, ellos también remontan el Danubio cuando vuelven. O sea, hay una mención, podríamos decir, desde los orígenes de lo que es la cultura europea inicial, el mundo de la antigüedad, greco, romano. Por supuesto, hablamos del mundo medieval pasando las cruzadas. Uno tiene la idea de las cruzadas tanto de ida como de vuelta, porque de vuelta Ricardo Corazón de León va a quedar atrapado precisamente ahí, va a ser tomado prisionero en Dürnstein, arriba, ¿no es cierto? Claro. Donde estaba el castillo. Claro. ¿Ya? Pero evidentemente es una ruta fluvial. Pero claro, esto va a cambiar sobre todo en la era moderna. La era moderna que va a traer como casa permanente en el Sacro Imperio Romano Germánico los Habsburgo. Pero ahí sería importante tal vez, Bárbara, explicar, porque dijimos que esto está en torno al Imperio Austrohúngaro, Imperio Austriaco, el Sacro Imperio Romano Germánico. Un poco explicar esa historia de esos imperios para poder Claro. marcar esa idea del Danubio en torno a la casa de los Habsburgo. Claro. Y yo creo que para entenderlo y hacer como un breve resumen, nos remontamos en primer lugar a la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476, en Europa vienen las oleadas de pueblos germanos, se produce la mezcla en el fondo de la tradición greco-romana, el mundo germano, el cristianismo, y comienzan a surgir estos reinos, estos germanos van a cristianizarse, y estos reinos, de los cuales el más importante, el que le va a volver a dar, podríamos decir, la estabilidad nuevamente a lo que eran las ruinas del Imperio Romano, va a ser el reino franco, y dentro del reino franco la figura de Carlomagno es fundamental. Carlomagno va a ser coronado emperador, ahora por el Papa, en el año 800, con lo que renace la idea de ese imperio, ahora un imperio cristiano, la idea del orden, ¿ya? Y Carlomagno logra ampliar este imperio, el reino franco, a lo que va a ser este imperio carolingio, más o menos recuperando lo que era, salvo lo que es la península ibérica, porque eso está en manos de los musulmanes, logra recuperar esos territorios. El punto es que cuando Carlomagno muere, los territorios de su imperio van a ser divididos entre sus 3 nietos. Y eso un poco es lo que marca, podríamos decir... La historia separada de Francia, Italia, la Lombardía, el norte de Italia, claro, y digamos Alemania. Claro. Y la parte más hacia el este
es la parte que le queda a su nieto Luis, El precisamente Luis el Germánico. Y entonces, en este territorio se va a conformar con la figura de Otón I, Otón el Grande, más o menos el año 962, ¿ya? Este Sacro Imperio Romano-Germánico. ¿Ya? Otón vuelve a ser coronado como emperador, nuevamente esta idea de un imperio, o sea, Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿ya? En estas tierras de lo que podríamos, no sé, que lo que se conocía tradicionalmente como esta Germania. Y tenemos que entender que ese Sacro Imperio tiene, por una parte va a ir aumentando su extensión territorial, se van a ir incorporando nuevos pueblos, nuevos territorios. De hecho, dentro lo que es fundamental mencionar es que va a ser el mismo Otón el que va a lograr vencer en el fondo a los magiares, que son los húngaros. Lo va a incorporar todos. Y los va a incorporar al territorio, y además, bueno, esos magiares van a terminar también convirtiéndose al cristianismo, va a ser consagrado como un reino cristiano en el año 1000, y ahí va a ser fundamental la figura de el rey Esteban, San Esteban de Hungría. ¿Ya? Este Sacro Imperio tiene la característica fundamental de que es un imperio electivo. O sea, el cargo de emperador no es hereditario, sino que se elige. Hay electores, que primero son 4, después 9, después 10. Lo que evidentemente va a dar origen a muchas disputas. O sea, si el título es electivo, todos quieren el título de emperador. Mucha entonces, política, digámoslo así. Claro. Mucha compra. Y, claro, había que comprarse al elector pero para claro ganarte los votos. Entonces, van a haber varias familias, varias dinastías que van a ostentar el título. O sea, van a estar los sajones, los suavos, los Hohenstaufen, los Hohenzollern. O sea, hay muchas familias dentro de este imperio que es un mosaico, podríamos decir, de reinos, de ducados, con la figura de este emperador. Hasta que llegamos y nos aparecen los Habsburgo. Y los Habsburgo habían iniciado como en Suiza. Claro. Tienen un origen bien modesto en Suiza, donde tienen un castillo, el castillo de Hachisburg, que es como el castillo del halcón. Pero esta familia, más que preocuparse en sus orígenes de tener el título de emperadores, se van a preocupar de ir aumentando en los dominios patrimoniales de la familia. Entonces, siempre, desde sus orígenes, ellos van a preferir casarse entre ellos o casarse con el enemigo, o sea, con quien te diera mayores poder, tierras, que ir a la pelea por el título de emperador. Y van a ir aumentando efectivamente esos dominios. Y entonces va a aparecer la figura de un Federico de Habsburgo, que va a ser quien va a enfrentarse en combate con el rey de Bohemia, que se llamaba Ottokar, lo vence y entonces incorpora los territorios de lo que hoy día nosotros entendemos como Austria. Claro, pero que era Austria, Hungría, que el mundo checo que podríamos imaginar hoy día. Exactamente, o sea, incorpora todo ese territorio. Entonces, en ese momento, los Habsburgo se convierten primero en duques de Austria, después ellos mismos se van a dar el título de archiduques de Austria, ya como para ponerse por encima de lo que era elegante. Claro. Y entonces la familia crece. Y entonces cuando llegamos a la figura de ya Maximiliano I, que es el abuelo de Carlos V, vemos que el título de emperador, la verdad es que se transforma en algo ya casi hereditario, porque de ahí en adelante siempre va a ser un Habsburgo el que va a tener el título. Pero además, por otro lado, la invasión de los turcos que tomaron el Danubio para entrar y que era cada verano, porque además van a saquear Hungría, va a morir Luis II de Hungría, que era además cuñado de Carlos V. Esto va a hacer que se demuestre en el tiempo, porque los turcos venían desde antes también, que quienes lograban contener mejor a los turcos eran los Habsburgo. Eso también les va a dar o catapultar políticamente, podríamos decir, al menos en el relato, la justicia de que el cargo se convierta en hereditario. Exactamente, porque van a ser ellos los que, porque los turcos evidentemente que claro, van a querer entrar, ¿ya? Como tú decías, va a lograr en época de Soleimán el Magnífico, que además esa es una época extraordinaria, o sea, es que ahí hay que entender, 1520. Sí, pero que ahí hay que entender una cosa bien importante, que es que el siglo XIV es un siglo muy complejo. Las tiene todas. Guerras, sequías, hambruna, y termina, digamos, en la mitad, 1348, 49, la peste negra. Muere la mitad de la población
y con la mitad de la población, es algo que hay que imaginar. Eso implica que muere el 50% de la gente. O sea, si nosotros tenemos 10, murieron 5. Claro. Eso va a implicar muchas cosas. Por una parte, un sentimiento de inseguridad muy grande que va a hacer que, posterior a la peste, la gente, por miedo y por sentimiento de inseguridad, va a estar dispuesta a renunciar a la libertad por seguridad, y eso va a permitir que se disuelva el feudalismo y que se fortalezca los poderes de los reyes. Entonces van a acumular poder. Entonces, cuando pensamos en el siglo XV y XVI, tenemos reyes poderosos, que por primera vez son... Porque si uno piensa en los reyes medievales, claro, eran rey, pero era un señor más. Claro. Muchas veces los señores feudales podían ser más importantes que el rey. Claro. Ahora no, el rey indiscutiblemente acumula poder. Eso por una parte. Y por otra parte, lo otro que va a suceder es que se dividen, por una parte, platas, o sea, en el fondo la torta se la van a dividir entre menos. Eso va a implicar que el pedazo que le toca a cada uno es mayor, por una parte, pero a todos, porque incluso aquellos que no reciben, si se mueren la mitad de los campesinos, el señor dice, bueno, quiero que me cosechen la tierra. Sí, bueno, pero yo antes cobraba 10, ahora cobro 100. ¿Pero cómo hay que cobrar 100? Bueno, no hay más. Claro. Y por lo tanto los salarios reales de todos van a subir. Entonces, hay un auge económico del siglo XV y XVI que se manifiesta. Por lo tanto, es un siglo espléndido. Hay mucha plata. Eso es lo primero que hay que plantear. Y eso, plata con poder político acumulado en la explicación de lo que sucede. Claro. Y entonces cuando, lo que yo decía, cuando llegamos y si ponemos una fecha, si llegamos a 1520, que es el año además en el que Carlos V efectivamente logra ser elegido como emperador de este Sacro Imperio Romano Germánico, vemos figuras poderosísimas. O sea, son contemporáneos Carlos V o Carlos I de España, Francisco I de Francia, Enrique VIII y Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, y además de la misma época Martín Lutero, o sea, para que uno pueda entender un poco la cantidad de cosas que están pasando. Y entonces, esa competencia, precisamente la competencia en ese momento por la corona de emperador, bueno, va a hacer que se saquen los ojos entre ellos, porque todos querían la corona imperial. Todos la querían. Y finalmente pudo más Carlos V, le pagó más a los electores y finalmente va a lograrse elegir. Y entonces, pero no me cuentes más. Bueno, vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Danubio, de los Habsburgo, de Carlos V específicamente. De Carlos V, claro. Y entonces ahí estábamos hablando de la figura de Solimán, porque efectivamente, como tú decías, ya en el año 1526 los turcos entran por el Danubio, llegan a tomar parte de Hungría, o sea, de hecho lo que hoy día es Budapest, ya que va a ser posterior la formación de la ciudad, porque en el fondo eran tres partes, o sea, Buda y Pest. Bueno, parte de esos territorios quedan en manos de los turcos otomanos. Y los turcos van a presionar todos los años, o sea, y eso es algo que nunca se debe olvidar, que en el fondo el mundo occidental es el que llama a Solimán el Magnífico. Sí. O sea, le tenían miedo. El mundo turco lo llama Kanuni porque es el que hace el canon, el que ordena, el que hace las leyes. Y es más, yo creo que es muy decidor esto que tú estás diciendo, porque además la imagen que tenemos en la retina de Solimán el Magnífico, uno que está de costado con un turbante gigante blanco, enorme, pero enorme, o sea, es como, sí, no es una cebolla. No, tiene el mundo aquí. O sea, el mundo. Es un cuadro de Tiziano, y que además es bien increíble porque el turbante representa el peso de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Ojalá los políticos tuviesen eso bien claro. Pero además es esa tela que tiene sobre su cabeza, que pesa, eso tiene que haber tenido un daño cervical superior, ¿ya? Es la que se va a convertir en tu mortaja después. O sea, recuerda que tú tienes una responsabilidad sobre otros
y que tú debes a Dios. Claro. Y por lo tanto es ese concepto de la humildad necesaria para poder ser un servidor y no servirse. Me Claro. fascina. No, sí, pues por eso. A los políticos hoy día habría que regalarles a todos Un turbante. al estilo de Solimán el Magnífico. Sí. Claro, y por eso nos estamos yendo del tema, pero es que están entretenidos. Por eso es que Solimán, no es que Solimán va a tener problemas con la Hurrem, de la que él se enamora, se casa, o sea, comete todos los errores que el sultán no debía cometer, le hace caso a Hurrem en las intrigas, y entonces va a terminar mandando a asesinar a Ibrahim Pasha, que era su mano derecha, y después a su propio heredero. Y entonces cuando él manda a asesinar a su propio heredero, ahí los turcos en el fondo como que dejan de admirarlo, porque le dicen, pero si tú eras el Kanuni, tú eras el que tenía que gobernar, Era el correcto. eras el correcto, o sea, ¿cómo puedes haberte equivocado? Así que, bueno, Solimán no termina tan bien la historia, pero el tema es que por el Danubio, volviendo al Danubio, es que estos turcos van a ingresar a Europa. Y el tema, bueno, va a ser que va a aparecer dentro de este Sacro Imperio Romano Germánico, en estos territorios, aparece la figura de Martín Lutero, que finalmente termina rompiendo, ¿ya? La cristiandad, ¿ya? Esa unidad que tenía el imperio ya no deja de ser un imperio, en el fondo, católico. Unitario, se pierde el unitario. sentido de cohesión política. Claro. Y eso es lo que hace que el propio Carlos V decida abdicar y señalar, bueno, mucho erré en no haber mandado a matar a Martín Lutero, y abdica, 1556, y ahí en el fondo divide los dominios de los Habsburgo, y queda para su hermano Fernando lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y los otros territorios que tenía Carlos V, que era dueño de prácticamente todo el mundo, quedan para su hijo Felipe II. Y entonces el imperio sigue estando en manos, en el fondo, de los Habsburgo, Fernando, sí. pero ya pierde esa unidad. Y esa unidad se va a manifestar hasta, o sea, van a haber guerras, ¿ya? Guerras que incluso, si uno piensa, van a perdurar hasta el año 1648, o sea, después de la guerra de los 30 años. Claro, o sea, básicamente Alemania después de Martín Lutero va a estar en guerra desde 1525 Claro. y hasta, va y viene, porque Sí, obviamente claro. hasta 1648, Claro. que es la guerra de los 30 años, o sea, guerras de corte religioso. Claro. Y esa guerra termina con la paz de Westfalia, donde en realidad ya queda de manifiesto que este imperio es un verdadero mosaico, son alrededor de 350. Está pegado con Scotch. Está pegado con Scotch, está pegado con la figura de este emperador que es elegido y que además, producto de la reforma, va a dejar de ser coronado por el Papa. Y la coronación del emperador por parte del Papa era algo que se había instaurado con Carlomagno. O sea, Carlomagno es coronado, o sea, en Roma. Sí. ¿Ya? Entra la noche de Navidad, el 24 de diciembre. En la basílica hecha por Constantino. La basílica hecha por Constantino, efectivamente, es coronado como a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico, emperador, vida y victoria. Así lo aclaman, ¿ya? Wow. Y todos, ¿ya? Carlos V, de hecho, no alcanza a llegar a Roma, estaba muy apurado porque lo coronan, porque él es elegido en 1520, pero no lo coronan hasta 1530. Y se corona en Bolonia, no llega hasta Roma. Pero todos los demás, esa era la tradición. Pero claro, después de la ruptura religiosa, en el fondo el Papa se niega a coronar a un emperador. Porque los electores eran Claro. protestantes, católicos, en fin. Claro. Sí. Entonces empieza a desintegrarse este imperio, comienza a perder fuerza, y paralelo a eso se va a dar el ascenso del reino de Prusia. O sea, en medio de esta desintegración vamos a tener que el reino fuerte es Austria, que es el lugar de los Habsburgo, pero comienza a surgir otro reino importante que comienza a crecer, y que es Prusia, que cambia su capital, ¿ya? De Königsberg a Berlín, y cuando llegamos a tiempo de Federico el Grande ya vemos que se transforma en un Y que además entra en reino pugna poderoso. con Austria, o sea, Sí, ya claro. no son necesariamente aliados con las guerras de Silesia, va a entrar en pugna y ahí está la figura, podríamos decir, dentro del mundo austriaco de María Teresa, que aún va a mostrar esa importancia, pero claro, está entrando a las ligas mayores este nuevo actor, que es Prusia, que obviamente va a desordenar el escenario establecido. Claro, va a desordenar
aparece esta otra familia que son los Hohenzollern, ¿ya? Una familia también que va a ir creciendo y que finalmente, bueno, van a llevar desde Prusia finalmente a lo que va a ser la unificación alemana, ¿ya? En Austria, claro, el tiempo de María Teresa, del padre de María Teresa, son, podríamos decir, las épocas de esplendor. Ya Viena comienza a crecer, a convertirse, a llenarse de esos palacios magníficos, ¿ya? Esta ciudad que, como decíamos al comienzo, está cruzada por el Danubio. Tras María Teresa van a sus hijos, José. Claro, y después su otro hijo, Leopoldo, que reina muy poco, algunos dicen que es asesinado, otros que muere de causa natural, y bueno, finalmente llegamos a Francisco. Claro, y ahí estamos ya en la época más compleja, porque es la época postrevolucionaria de la Revolución Francesa, y por lo tanto es la época napoleónica, y Napoleón va a invadir todo, va a invadir se va a enfrentar muchas veces a los austriacos, la mayoría de las veces, con excepción de la danubiana, digámoslo así, le va a ganar a los austriacos, y posteriormente va a conquistar también Prusia, y por lo tanto va a disolver el Sacro Imperio Romano Germánico, que para efectos prácticos era lo que aglutinaba a un independiente que ya no tenía poder y era nominal, Claro. estos territorios. Entonces, claro, ahí Napoleón crea eso, lo que se conoce como la Confederación del Rin, ¿ya? Que en otra ocasión podemos hablar si estamos hablando del Danubio, podemos hablar del Rin, que en el fondo eran estos satélites y todos serviles en el fondo a Napoleón. Y entonces ahí... Y además crea reinos nuevos y pone su hermano Jerome en Westfalia. Exactamente. Y entonces ahí este último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Francisco II, va a tener que aceptar la situación y va a decretar además la disolución, finalmente acepta la disolución del imperio, temiendo además que Napoleón quisiera quedarse con el título de Sacro Imperio, o sea, del emperador del Sacro Imperio, y que quisiera ostentar la corona que de Carlomagno. Claro, que no era la corona de Carlomagno, pero es una corona posterior, pero las representaciones de Carlomagno que tenemos hoy día todos en mente está con la corona imperial. Y entonces a partir de ahí decreta la disolución, pero en ese mismo instante crea, podríamos decir, o anuncia, ¿ya? La formación de lo que ahora va a ser el Imperio Austríaco, ¿ya? Entonces todos los dominios de los Habsburgo pasan ahora a ser imperio y él pasa a ser Francisco I, el primer emperador austríaco, que es un mosaico, ¿ya? Hay muchas etnias, hay distintas religiones. Es extenso, mucho más extenso lo que es Austria hoy día, mucho más. No, muchísimo más, hoy día Austria es un chiquitito. Piensen ustedes que llega a ocupar, o sea, por una parte ocupa todo lo que es Hungría, ya parte importante de la zona de los Balcanes, parte del norte de Italia, todo eso era el Imperio Austríaco. Y dentro de ese imperio, bueno, se le va a dar a Hungría, ¿ya? Ciertas prebendas, podríamos decir, pero es un reino que queda incorporado dentro del Imperio Austríaco. Pero efectivamente esa va a ser también la causante, finalmente, de los problemas dentro del Imperio Austríaco, el hecho de que existieran estas distintas nacionalidades, porque evidentemente que Europa en ese momento, tras las guerras napoleónicas, de hecho Austria con Metternich van a ser como los protagonistas de lo que es ese Congreso de Viena, por supuesto, donde se intenta reordenar Europa después de las guerras. Volver atrás, básicamente. Volver atrás, claro, como hacer como que aquí nada hubiera pasado y volver como al absolutismo, algo que va a ser imposible porque Europa, las ideas ya han entrado, quedan ahí y por lo tanto vienen los procesos revolucionarios de 1830 y después de 1848. Claro, ahí hay que decir que Metternich, en rigor, la era Metternich va a ser desde la caída de Napoleón, o sea, desde 1815 hasta 1848, que es la segunda oleada de revoluciones, donde se van a producir revoluciones en todas partes, pero también en Hungría. En Hungría va a haber revuelta, y esa revuelta de Hungría va a implicar la salida del emperador, porque el emperador, en el fondo, lo declaran prácticamente interdicto. Claro, muere Francisco I, deja a su hijo Fernando. Fernando era, claro, tenía una serie de problemas. Sí. Y por lo tanto se le entrega a este sobrino que va a ser Francisco José, Franz Joseph, que va a gobernar
hasta 60 1916, o sea, 68 años una reinado, el cantidad. reinado más largo de los Habsburgo. Claro, y eso también va a implicar la caída de Metternich, porque claro, cuando sacan al emperador, el emperador que era interdicto en realidad no gobernaba Metternich. Claro, claro. Y la revuelta en Hungría, la revuelta en Hungría va a provocar la crisis en Viena, la crisis de octubre en Viena, y eso ya finalmente Metternich dimite. Y llega este Francisco José que tiene que enfrentarse a esta revuelta en Hungría, que en Hungría ya había tomado como la característica de una lucha por la independencia. Con la ayuda de Rusia en ese momento, este joven Francisco José va a lograr sofocar, calmar ahí. Finalmente los cabecillas de esta revuelta van a ser condenados todos a muerte, y logra aplastar en el fondo esos ánimos de independencia. Y este Francisco José, un hombre que va a estar absoluta y completamente convencido todavía de su derecho divino a gobernar, ¿ya? Y él se declaraba además a sí mismo como el primer servidor del Estado, o sea, un hombre conservador, ¿ya? Sumamente religioso, tan religioso que como va a tener una serie de amantes, porque no solo una, ya, después vamos a entrar a la vida personal de Francisco, va a dejar varios hijos diseminados por ahí, ¿ah? Y entonces estos años de reinado van a tener, va a ir teniendo una serie de conflictos por los problemas al interior del imperio. Por otro lado va a tener una serie de problemas de tipo personal, y por otro lado, va a tener que afrontar en el fondo lo que va a ser después la lucha o el conflicto con Prusia, que Prusia inicia en el fondo lo que va a ser la unificación alemana. Y ahí es bien importante porque la unificación alemana, claro, se va a dar en Prusia, y desde la figura del canciller, que es Otto von Bismarck, que él la concibe con sangre y hierro, básicamente, con este concepto de guerras, básicamente, guerras que él necesitaba, una guerra contra Dinamarca, posteriormente una guerra contra la propia Austria, y finalmente una guerra que se la externa, declararan, que él espera que la declaren, que es la guerra franco-prusiana, que Napoleón III, el segundo pisa el emperador palito francés, pisa el palito y le declara la guerra. Ahora, esa guerra van a hacer que Austria sea el gran enemigo, porque para él siempre lo fue, porque Alemania se podía unificar desde Austria o desde Prusia. Y para que fuese desde Prusia había que desplazar a Austria. Entonces, esas guerras que son con Austria va a implicar que el propio Bismarck va a terminar apoyando, entre otras cosas, al conde Camilo Cavour en Italia, con lo que en estas guerras contra Austria va a perder mucho. No solo la primacía, sino que territorios. Y territorios importantes dentro de lo que es Italia. Heridas que van a seguir sangrando durante las guerras mundiales. Eso todavía hay regiones porque Italia no existía tampoco, igual que el caso de Alemania. Estas revoluciones, el 48, que algunos países, en 1848, algunos países, como tú dijiste, Hungría quería independencia. Otros países querían ser república, o sea, pasar de monarquía a ser república. Y otros, en el caso italiano y en el caso alemán, querían unificación. Claro. Y la unificación italiana es una impostura, porque en rigor Italia, ¿qué es Italia? Es un mosaico muy distinto. El norte es muy germano, es muy austriaco, ¿ya? Mientras que el sur es algo totalmente distinto. Y eso se va a imponer. O sea, de hecho, las guerras por la unificación italiana van a terminar diezmando al sur de Italia los carboneros que son italianos, o sea, hoy día italianos, pero en ese entonces los sicilianos no se sienten italianos. No, son sicilianos. Entonces, ahí hay un tema que es bien interesante porque efectivamente eso va a ser una impostura desde el Piamonte, que es este pequeño reino germano que de alguna manera termina siendo lo que concibe Italia. Claro. Pero vamos y volvemos en unos minutos. Agricultura TV.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y un poco contando toda esta situación, como Austria de alguna manera va perdiendo la hegemonía. Sí. Pero se va a convertir en Austria-Hungría. Se va a convertir en Austria-Hungría porque, claro, precisamente a raíz de que Austria pierde en esta guerra con Prusia, nuevamente los húngaros comienzan a exigir, podríamos decir, su independencia. Y ahí va a ser fundamental la figura de Sisi, emperatriz, ¿ya? La mujer de Francisco José, que ella odiaba la corte en Viena y se enamora cada vez más de lo que es Hungría. Y ella va a intervenir para que Francisco José termine reconociendo la realidad de la situación y acepte firmar lo que se conoce como el compromiso austrohúngaro, que era reconocer a Hungría como un reino, en el fondo distinguirlo como reino dentro del imperio. Y a partir de ahí, 1867 comienza a llamarse Imperio Austrohúngaro. Y Francisco José es emperador de Austria, de la Transleitania, y es rey de Hungría, la Cisleitania, que es Hungría y un poco más, ¿ya? Y a partir de ahí, y coincide con eso, en el fondo, la unión de Buda y Pest, y surge la ciudad de Budapest, que va a pasar a tener su propio parlamento. La ciudad va a comenzar a embellecerse. Otra de las ciudades, bueno, una de las ciudades, tú siempre dices que es de las más lindas de Porque Europa. Porque políticamente hubo una decisión de embellecerla para mostrar que era tan importante como Viena, entendiendo que no lo era, y por lo mismo había que ponerle mucho más. Claro. Y por eso se puso toda la carne sobre la parrilla. Claro. Entonces Budapest está hecha, pensada para impresionar. Está exactamente eso hecha, pensada para impresionar. Y de nuevo, con un Danubio que la cruza, con ese puente que la hace ser, no sé, por todas partes sumamente escénica. Y entonces estas dos ciudades, podríamos decir, representan en gran medida lo que es la belleza que uno se encuentra, en el fondo, por este río. Hay muchos otros lugares, o sea, ir por el Danubio. No, por supuesto. Ahora, claro, ahí se viven desde estas dos ciudades todo este periodo de la Belle Époque, con el Art Nouveau, digamos, de la secesión austriaca, que se denomina el Jugendstil, que se va a desarrollar en ambas partes, donde básicamente la abundancia de finales del siglo XIX económica se va a plasmar en las artes, en el placer, en el modo de vivir, en la sociedad de consumo. Y en eso estaba Europa. Sí. Hasta que en 1914 estalla la guerra. Y claro, pues precisamente la guerra va a estallar en la zona de los Balcanes, que se había convertido en este polvorín, precisamente porque el imperio austrohúngaro en ese momento se va a anexar, en el fondo, Bosnia-Herzegovina, y precisamente ahí en Sarajevo van a asesinar al heredero del imperio, que era Francisco Fernando, el sobrino de Francisco José, después de la muerte de su hijo Rodolfo, y ahí, en el fondo, el Kaiser alemán, ya se ha unificado a Alemania, convence al Kaiser austríaco, a Francisco José, de que le declare la guerra a Serbia y que Alemania lo va a apoyar. Alemania lo que quería era que hubiera guerra. Bueno, por supuesto, y ahí hay que entender que después de la Primera Guerra Mundial, nada queda, bueno, se disuelve el imperio, por lo tanto, Austria, Hungría, cada uno queda separado, y se crean un montón de países que no tenían ningún sentido. Va a venir la Segunda Guerra Mundial, parte de eso va a quedar después de la Segunda Guerra Mundial detrás de la cortina de hierro, y recién después de la caída del muro, esto se va a reunificar con un sentido danubiano, o sea, el Danubio va a volver a recuperar ese espacio de cohesión de un algo que tiene una historia común. Sí, pues esa Europa central danubiana. Exactamente. Y la disolución del imperio austrohúngaro finalmente es lo que marca el fin de esa cohesión que ahora uno ve que resurge. Y eso es lo que hace que además hoy día el Danubio, como partimos diciendo, pase por 10 países. Exactamente. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, esto fue como un barniz. Yo creo que hay que volver a entrar en otro programa, en algunos de los temas específicos. Desde ya Soleimán queda pendiente, porque yo creo que la gente quedó en shock, sobre todo por el turbante. Sí, ¿Cuánto era pesado? Busquen el cuadro. ¿Cantidad? Sí. Quizá lo pinta joven y después lo pinta cuando está más viejo, pero el turbante es el mismo. El turbante es el mismo. Así que bueno, gracias Barbarita, gracias a ustedes. Síganos desde Sicilia y recuerden que tenemos más viajes, no solamente ahora nos vamos a Sicilia, así que si alguien se quiere sumar, en junio vamos a estar en Alsacia, en agosto vamos a ir a Irlanda, Escocia, y en octubre vamos al Danubio. Así que si hay alguien que quedó encantado con esta historia y quiere conocer de esto, octubre, además vamos a hacer un fluvial. Sí, pues.
Crucero Así para que, mí. fabuloso. Nos estamos viendo. Cariños a todos. Estén bien.